If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Caracol Radio. Estamos hoy en Sábado Santo de Semana Santa en Planeta Caracol, compartiendo una expedición que realmente consideramos absolutamente valiosa, que marca una nueva directriz en el tema de la investigación científica, por supuesto lo que avanza Colombia, lo que realizan los países de la región, pero ahora es la expedición binacional a la cuenca del río Putumayo, realizada entre Perú y Colombia. Ya son 23 días los que se proyectan para este trabajo, al menos 47 científicos que van a recorrer la cuenca del río Putumayo. Pues bien, el Instituto Sinchi, como siempre, partícipe de estos avances, de estas exploraciones científicas y con todo el conocimiento que ha desplegado en la Amazonía colombiana, es partícipe de esta iniciativa. Y nos encanta saludar a Luz Marina Mantilla, amiga de Caracol Radio, de Planeta Caracol. Esta es tu casa, Luz Marina, directora del Instituto Sinchi. Muy buenos días. Inicialmente, cuéntanos el valor de esta expedición binacional Perú-Colombia en la cuenca del río Putumayo. Buenos días, Fidel. Muchas gracias por ese saludo tan bonito y tan especial para mí. De igual manera, para los radioescuchas de este programa tan importante como es Planeta Caracol. Bien, para responder tu pregunta, tengo que decirte que la expedición es de verdad un valor muy importante para el conocimiento de una franja muy importante del bioma amazónico. Es nuestra frontera, nuestro río de frontera, el río Putumayo, que tiene más o menos unos 1.300 kilómetros de longitud, y estamos hablando de la parte media de este río, de manera que nosotros esperamos con esta expedición, obviamente, primero pues contribuir a tener un mejor entendimiento con nuestros vecinos. El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana es nuestra contraparte en esta expedición y pues también hace parte de los compromisos que tenemos en el tema del Gabinete Binacional, en el Plan de Acción de Villa de Leyva, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto de Colombia como de Perú. Y por supuesto que necesitamos llenar vacíos de conocimiento con esta expedición. Necesitamos también tener conocimiento de las especies endémicas, de las especies amenazadas, de los temas específicamente de conservación, de algo que es muy importante para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MinCiencias de Colombia, que fue quien financió en efecto esta expedición, que es el tema, digamos, alineado con la apropiación social del conocimiento, que hace parte de las metas que tenemos en esta salida, en esta expedición, y sobre todo manejar de manera apropiada este bioma, esta parte del bioma tan importante para los países. Correcto. Comenzó el 9 de abril, se llevará a cabo esta expedición hasta el 1 de mayo. Lo anotábamos, Luz Marina y amigos de Planeta Caracol, 47 científicos interdisciplinarios allí en la cuenca media del río Putumayo, para ubicar a los oyentes, ubicado en los departamentos de Amazonas, Colombia y Loreto, provincia de Maynas, en Perú, una región que se constituye sin duda en un escenario propicio para determinar qué está pasando con las especies. Tú lo anotabas, la situación de los de diferentes especies endémicas, cuáles están en riesgo, qué está pasando allí con la condición de salud de esa región de la Amazonía y por supuesto del río Putumayo. La importancia de este último, del río Putumayo, hablemos un poco de ello, Luz Marina. Bueno, el río Putumayo en realidad es uno de los ríos más importantes que tenemos en la Amazonia. El río Putumayo nace
en el páramo del Bordoncillo, allá en la cordillera. Y nosotros, quiero decirle aquí a quienes nos están escuchando que este río, como nace en la parte andina, es un río que tiene una condición excepcional, no solamente por su cauce, sino también porque es un río de aguas blancas que arrastra sedimentos y por supuesto que acá hay una importancia enorme de la pesca. Digamos, las zonas de pesca en esta parte del río Putumayo son muy importantes y hoy, Fidel, y quienes nos están escuchando a través de este programa Planeta Caracol, es un río muy importante que funciona para el transporte de productos, no solamente de intercambio entre Perú y Colombia, sino también desde Colombia para, digamos, ahorrar un poco en el flete. La mercancía y algunos productos no perecederos se van por el río Putumayo. Entonces, también es un río que, digamos, a comienzos del año tiene una sedimentación, el agua baja, y también tiene algunos problemas en este transporte, pero normalmente este es un río totalmente importante, es nuestra mayor frontera en la Amazonia con Perú. Y creo que allí albergan una serie de comunidades indígenas que también son totalmente claves dentro del conocimiento de la cuenca. Claro que sí, estamos hablando con la directora del Instituto Sinchi, Luz Marina Mantilla, y esta expedición binacional a la cuenca del río Putumayo entre Perú y Colombia. Lo anotas, Luz Marina, las comunidades locales, las comunidades indígenas que están allí, cómo fortalecer esas capacidades de ellas, el conocimiento, el aprovechamiento sostenible de todo lo que encontramos al lado y lado de la cuenca del río Putumayo. Pues mira, lo que tenemos programado en esta expedición tiene que ver mucho con el vacío del conocimiento, por supuesto. Nosotros estamos incluyendo dentro de nuestros coinvestigadores también a pobladores locales. Y pues digamos que aquí podemos hacer un diálogo entre conocimiento tradicional y conocimiento científico. Eso me parece súper clave anotarlo acá. Y por otra parte, yo creo que estos servicios ambientales que esta parte de la cuenca da, son totalmente necesarios para fortalecer las comunidades. Las comunidades a veces no son conscientes del valor económico inclusive que tienen los productos que ellas mismas están utilizando. Por ejemplo, acá la pesca tiene un enorme valor, no solamente de seguridad alimentaria, sino económico dentro de dentro de todo este escenario de la cuenca. Por eso, para fortalecerlas, nosotros siempre hemos trabajado por una parte con ellos, por otra parte, todos los resultados que nosotros encontramos serán presentados nuevamente a las comunidades para tener una discusión también con ellos, y este es un tema que nos fortalece totalmente a todos, a ellos y a nosotros. Claro, el tema de la pesca sin duda se puede potenciar en un motor para el desarrollo sostenible en temas como la economía local, la economía de los hogares de las comunidades. ¿Por qué no proyectarlo para que esa pesca pudiese ser también motivo de, llamémoslo así, exportación a otras zonas de Colombia y de Perú de ese producto? Me parecería supremamente válido y un motor de desarrollo económico-social para la región. Bueno, mira, Fidel, eso que tú estás mencionando en este momento es totalmente clave. De hecho, en otros proyectos nosotros, financiado por la Cancillería, por el Fondo Binacional entre Colombia y Perú, estamos desarrollando un proyecto en el eje del Amazonas que tiene que ver justo con eso, con el fortalecimiento de la pesca, el mejoramiento de la pesca, el escalamiento de la pesca en estas zonas de comunidades indígenas. Y una cosa muy importante que también tengo que decir, aquí nosotros dentro de los indicadores que el Sinchi ha encontrado, tenemos y hemos mencionado siempre unos valores de sobrepesca importantes. Como existe esa sobrepesca, tenemos que dejar de alguna manera descansar el río, que me parece que es una forma sencilla de que la gente lo entienda, y estamos promoviendo en algunas zonas del Amazonas, del departamento de Amazonas,
pesca en cautiverio, pesca en estanques, con especies nativas para promover algo que me parece totalmente clave. Uno, el autoconsumo, el consumo en efecto. Hoy los mismos indígenas nos decían hace unos días que ellos no tenían problema con la venta. Y en segundo lugar, tengo que decirte que es una forma muy interesante de escalar algunas especies que son muy importantes y que se pueden tener en estanque. Y otra cosa que creo que también es importante es que aquí hay un retorno económico también bueno en corto plazo para las comunidades locales. Yo creería que esta es una de las, de los temas importantes de sostenibilidad y de desarrollo sostenible que tenemos acá. Quiero decir que esto, ¿por qué? Porque nosotros estamos interesados desde diferentes escenarios nacionales e internacionales en promover esa sostenibilidad en la cuenca del río Putumayo. Claro que sí, es supremamente importante. Es una de las aristas tan importantes que tiene esta expedición binacional en la cuenca del río Putumayo entre Perú y Colombia. Pues bien, en desarrollo de esta expedición científica luz marina, por supuesto, se llevarán a cabo muestreos de diferentes grupos biológicos, tanto de flora como de fauna, también la condición de las aguas del río. Tú nos decías, son aguas blancas que arrastran sedimento, que no esté ojalá afectada por fenómenos como minería o talas, quemas, en fin. Esa labor dispendiosa pues hace parte de lo que va a permitir más adelante realizar un diagnóstico de cómo está el río Putumayo, la cuenca como tal, integrada, no solo el agüita, sino todo lo que tiene al lado y lado. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Exactamente, pero voy a hacer aquí una aclaración que también me parece importante, aprovechando lo que Fidel menciona de las aguas blancas del río Putumayo. Nosotros estaremos en 2 partes, en el Encanto y en San Rafael. Pero vamos a estar en una parte muy interesante de un río que tal vez nunca lo hemos mencionado aquí al aire, que se llama el río Caraparaná. Ese río, al contrario del río Putumayo que nace en los Andes, este río Caraparaná es un río que nace en la planicie amazónica, nace en la Amazonia, y su condición es de aguas oscuras. Voy a mencionar lo que decimos, la forma como se titula, que son aguas negras, pero no son las aguas negras que existen en las ciudades altamente, pobladas. Sí. Son otro tipo de ciudades, son otro tipo de aguas que por su característica se denominan así aguas oscuras o aguas negras. Tienen taninos, enorme cantidad de taninos, y tienen una diferencia también muy grande en términos de su capacidad y de sus nutrientes. Entonces, su pesca es sus especies ícticas son mucho más pequeñas, son especies que están, más orientadas hacia los temas de peces de acuario, de otro tipo de expresiones, no esa pesca tan grande de dimensiones altas que tenemos en el río Putumayo. Claro, porque es un río más denso. Clave. Es un río más denso el Putumayo, por supuesto. Es un río de aguas cristalinas, de aguas transparentes,
con una menor conductividad, con menores, digamos, con menor cantidad de sedimentos y por supuesto que su productividad pues es mucho menor comparada con el río Putumayo. Por eso también es muy interesante este tema de la cuenca del río Putumayo y de esta expedición a la biodiversidad de la cuenca del río Putumayo, porque pues obviamente tendremos que tener unas medidas de aprovechamiento sostenible entre Colombia y Perú, que también pues ha sido un trabajo de mucho tiempo que nosotros hemos venido desarrollando con Perú. Claro. Y bueno, muy a propósito de esas grandes colecciones que tiene el Instituto Sinchi, pues en esta expedición a la cuenca del río Putumayo, Luz Marina, seguramente tendremos información nueva o confirmada de colecciones biológicas que se sumarán allí, de por qué no dar con otras especies endémicas. En fin, ¿puede traernos sorpresas esta expedición? Pues digamos que nosotros tenemos expectativas con este tema de la cuenca media del río Putumayo en términos de especies nuevas para la ciencia, como pues Fidel lo está mencionando, también con especies endémicas que son totalmente importantes de nuestra responsabilidad como Colombia, y también de algo que me parece muy necesario mencionar aquí, es cuáles son las especies que nos van a servir de manera constructiva y sostenible para eso que hoy llamamos bioeconomía. Entonces, por eso creo que estos vacíos de conocimiento siempre van a ser necesarios de ser llenados, por supuesto, y esta es una oportunidad de oro con esta expedición binacional, con esta discusión, con este encuentro y diálogo no solamente con los científicos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, que repito, son nuestra contraparte en Perú, sino también con esos pobladores locales que a mí me parece que es totalmente clave y pues siempre, como digo, lo hemos tenido y esa es una satisfacción muy grande para nosotros. Claro que sí. Y dando cumplimiento a todos los acuerdos y avances, pues sin duda la cooperación científica en el continente queda plasmada en este esfuerzo conjunto de Perú-Colombia, Colombia-Perú, en esta expedición sobre la cuenca del río Putumayo. Es también un ejemplo interesantísimo de cómo compartimos, por supuesto, la Amazonía, pero en este caso avanzamos en una cooperación científica entre quienes tenemos la responsabilidad sobre este bioma fundamental para el planeta, la Amazonía. Sí, claro, y además aquí hay una cosa que yo tengo y estoy obligada a decir, Fidel, y es que aquí hay una cooperación importante sur-sur, o sea, estamos fortaleciéndonos como conocimiento científico en los dos países, pero además aquí hay un rol importante de MinCiencias, del Ministerio de Ambiente, del CONCITEC de Perú, que es el Colciencias de ellos, y del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, que son quienes están participando en esta expedición binacional a la biodiversidad de la cuenca del río Putumayo. Y me parece que también tengo que darle aquí un rol, como lo dije al comienzo, al gabinete binacional, porque pues digamos que el tema del conocimiento científico entra hoy a posicionarse dentro de este gabinete binacional, dentro del plan de acción de Villa de Leyva y por supuesto dentro de algo que yo le haré propaganda siempre, que se llama el Pacto de Leticia. Claro, el Pacto de Leticia, que es fundamental. Y esta vez, hoy en Planeta Caracol, dedicándole este espacio a la expedición binacional a la cuenca del río Putumayo entre Perú y Colombia, donde hay comunidades indígenas, donde encontramos diversidad de flora, de fauna, donde el río Putumayo es un potencial increíble para la pesca, una pesca sostenible que garantiza la seguridad alimentaria de las comunidades, que también puede proyectar un equilibrio económico-social para ellas, y donde también el conocimiento científico, la expedición, los logros, los avances, descubrimientos, servirán para entender cómo podemos apuntar a lo que Luz Marina categórica y claramente señala, la bioeconomía. Luz Marina, ¿cómo proyectas tú esta expedición? ¿Qué esperas de ella en lo global y el aporte que tendrá para la región, para Colombia, para Perú, también para Brasil, para todos los que tenemos y compartimos la Amazonía?
Pues bueno, primero es, digamos, un sector importante de conocimiento relativamente bajo, esta parte media del río Putumayo. Nosotros, ¿qué esperamos? Como estoy insistiendo, pues necesitamos a partir de todo este background de información, por supuesto, necesitamos identificar, o sea, vamos a darle a la taxonomía, vamos a darle a las especies útiles un escalafón importante y sobre todo vamos a proyectar esas especies dentro de un escenario de uso sostenible. Además, vamos a tener las colecciones que tenemos en el instituto y como siempre nosotros enviaremos todo nuestro conocimiento hacia las comunidades, pero también hacia las colecciones nacionales en Colombia. Esto es todo lo que es el conocimiento en general de esta parte que realmente tiene un nivel muy poquito de desarrollo científico. Y nos da gusto ahora que en la agenda informativa aquí en Caracol Radio hablemos y profundicemos sobre ciencia, sobre expedición, sobre Amazonía, esta expedición binacional a la cuenca del río Putumayo entre Perú y Colombia. Siempre los micrófonos de Planeta Caracol y Caracol Radio estaremos dispuestos a compartir, a profundizar y a socializar estos avances que nos hacen crecer como mejor sociedad, compartir la Amazonía y ser dolientes de ella y ser hermanos de las comunidades que habitan allí y entender qué es lo que pasa en esa cuenca media del río Putumayo. Pues Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Sinchi, mil gracias por compartir aquí con los oyentes de Planeta Caracol en esta mañana. En instantes, luego de las noticias de los deportes, pues estaremos con la ciencia aplicada en desarrollo de esta investigación científica. Hoy dedicada al río Putumayo, Colombia y Perú, una expedición binacional. Luz Marina, te deseamos lo mejor, éxitos y más adelante hablamos de las conclusiones. Bueno, muchas gracias y recordemos acá que esta expedición es icónica para nosotros porque fue coordinada en un momento determinado por nuestro investigador tan querido Dairon Cárdenas y este es un homenaje también para él y todo el esfuerzo que hizo coordinando con Perú esta primera parte técnica de la expedición binacional. Muchas gracias a ti y muchas gracias a los oyentes de Planeta Caracol. Siempre en la memoria de Dairon Cárdenas, siempre en la memoria de Planeta Caracol, de la ciencia. Así hablamos en Caracol Radio. Ya venimos. Estás en Planeta Caracol. Avanzamos, seguimos adelante en Planeta Caracol, en Caracol Radio, hoy dedicando este espacio a la expedición binacional a la cuenca del río Putumayo entre Perú y Colombia, que está en marcha, que con 47 científicos recorre la cuenca media de este importante río que compartimos con Perú y con Colombia, por supuesto. La suma de ciencia en la región, también eso es muy importante, lo que puede constituirse también en una bioeconomía, la situación de los recursos, las comunidades, el tema de la pesca, todo lo que conversamos minutos atrás con la directora del Instituto Sinchi, Luz Marina Mantilla. Pues bien, ahora vamos a conversar con Nicolás Castaño, él es investigador del Instituto Sinchi, coordinador de la línea de flora, programas de ecosistemas y recursos naturales. Pues bien, Nicolás, bienvenido a Caracol Radio, bienvenido a Planeta Caracol. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Fidel. Buenos días. Saludos a ti y a tu audiencia. Pues Nicolás, acá con los oyentes de Caracol Radio fascinados por lo que nos va a permitir esta expedición científica binacional entre Perú y Colombia en la cuenca media del río Putumayo, lo que podremos conocer, los avances que podemos dar en cuanto a especies, a flora, a fauna, la condición del río, sin duda darle ese valor que merece a esta región compartida entre Colombia y Perú. Cuéntanos a propósito de tu especialidad, la expectativa y hacia dónde apunta la expedición. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge.
From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Pues Fidel, somos 10 grupos biológicos los que estamos participando en la expedición, desde varios grupos de fauna, reptiles, anfibios, aves, mamíferos, mariposas, arácnidos, hormigas, peces y plantas, que finalmente es el grupo que yo trabajo. Y hay muchas expectativas en términos de encontrar nuevas especies para la ciencia. Ese siempre es como el gran reto de todo biólogo, aportar, digamos, ese granito de arena encontrando nuevas especies, pero también nuevos registros para el país, tener nuevos reportes de especies útiles, de especies amenazadas, que digamos que, como bien tú lo dices, apoyen, digamos, a ese fortalecimiento de las comunidades locales. Claro que sí, y todos relacionados, ¿no? Porque uno habla de plantas, pero no puede abstraerse de las mariposas, de los insectos, los reptiles, anfibios, bueno, en fin, que de una u otra manera, pues sirven, por ejemplo, las mariposas para la polinización, en fin, pero es una cadena armónica, es como una sinfónica lo que pueden encontrar allí en la cuenca media del río Putumayo. Claro, la idea es como abarcar la mayor número de grupos biológicos. Sabemos que tenemos otros grupos biológicos en la región amazónica que no estamos abordando, pero es aportar, hacer un camino más hacia el conocimiento de la diversidad de estos tan importantes bosques, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son las características de estos bosques, Nicolás? Hablemos un poco de ello, del conocimiento previo que se tiene y lo que pueden encontrar allí, pero inicialmente las características del bosque que encontramos al lado y lado de la cuenca media del río Putumayo. Pues ahí vamos a encontrar varios tipos de bosques, de los bosques inundables del río Putumayo, que al nacer en los Andes tienen una conformación, digamos, arrastrando muchos sedimentos, y en esa medida son bosques con suelos con mayor número de nutrientes. También encontramos bosques inundados por ríos de origen amazónico, como es el Cará-Paraná, justo en la zona de San Rafael, donde vamos a trabajar, que al contrario son aguas que vienen con muy pocos nutrientes, y en esa medida esos bosques inundables son diferentes a los inundados por el río Putumayo. Y también encontramos bosques de tierra firme, ya no inundados, donde tenemos una alta diversidad tanto de epífitas, de todas las hierbas y arbustos que encontramos en el bosque, y los grandes árboles pues que dominan todos estos bosques. Claro. ¿Cuál sería la diferencia entre ese bosque inundable del río que nace en la cordillera, en los Andes, frente o versus a los bosques inundables también, pero de ríos que nacen en la Amazonía? ¿Son ríos, tengo entendido, denominados de aguas negras o turbias o oscuras? Sí, aguas negras es como color de té, podríamos decir, y pues por la profundidad de los ríos se ven negros, versus un río de origen andino que se ve color como café con leche, más o menos podríamos decir, como café muy claro. Y tienen grandes diferencias, ¿no? Por su contenido de nutrientes, tienen una ictofauna, o sea, unos peces diferentes, y asimismo una vegetación diferente, dado, digamos, las características de nutrientes de los suelos de ambos tipos de bosque, ¿no? Los de bosques inundados por ríos de origen andino siempre serán bosques un poco más frondosos, de suelos más fértiles, versus los bosques inundables de ríos de origen amazónico, que son, podríamos decir, menos densos y con suelos claramente con menos nutrientes. Claro, por todos los sedimentos que puede arrastrar el primero de ellos, de la cordillera, ¿no? Minerales, tanto sedimento que abajo va creando una capa propicia para bosques más, llamémoslo, versátiles, más grandes, más tupidos. Sabes que no más tupidos, realmente son más, por su carácter de inundación. Hay que entender que las plantas resisten meses sumergidas en el agua,
y eso le, digamos, genera unos limitantes, unas barreras para las especies. Luego son bosques un poco menos tupidos que un bosque de tierra firme, que uno encuentra, digamos, una mayor densidad de árboles por hectárea, podemos decir. Ok, qué bueno, qué buen dato, eso es supremamente interesante. Y también los bosques de tierra firme, esos que no son inundables, ¿tienen diferencias con los dos anteriores? ¿Cuáles serían, Nicolás? Sí, claro, claramente por los suelos, son suelos diferentes, digamos que tienen unas características, dependiendo más bien de las características de estos bosques van cambiando. Hay que entender que la Amazonía no es solamente un tipo de bosque. Cuando hablamos de tierra firme, hay varios tipos de tierra firme, dependiendo, digamos, de su carácter ancestral, cuál es su formación por un lado. Y segundo, la pendiente. Uno cree que la Amazonía es plana, pero eso son lomas, y esas lomas generan unos microclimas y unas diversidades en los suelos que a su vez se ven en los tipos de bosque. Encontramos, por ejemplo, en los pequeños valles, árboles más altos, más densos. Ahí es donde se concentra, digamos, por el lado de los nutrientes, y por eso esas pequeñas hondonadas generan unos árboles más frondosos, más grandes, versus los árboles que crecen en las cimas de las colinillas de la Amazonía, que pues, por un lado se han lavado más, pero por otro tienen mayor presión del viento, ¿no? Que también es un factor importante a la hora, digamos, de la selección de qué especies crecen en un sitio. Claro, no, qué bonito descubrir a través del biólogo Nicolás Castaño, investigador del CINCHI, pues esas características de la Amazonía, porque uno tiene como unas preconcepciones de lo que es ese bioma, importantísimo por supuesto, pero poco a poco con estas descripciones de las características nos da pistas para entender lo que van a descubrir allí. En esta expedición asumo que habrá una serie de muestreo, esta plantita, aquella, una que pues a primera vista, esta es extraña, puede ser una endémica no registrada anteriormente. Son muchas las expectativas allí, Nicolás, en esa materia. Sí, claro, muchas expectativas, y en esa medida el esfuerzo de muestreo es muy intenso. En todos los grupos biológicos hacemos grandes esfuerzos en campo, trasnochando, levantándose muy temprano, así llueva. Las condiciones climáticas no son ningún factor para salir a campo y muestrear, y ese es el gran esfuerzo de campo, muestrear lo máximo posible en cada uno de los grupos biológicos, para luego tener un trabajo más depurado de la curaduría de las colecciones que lleguen de campo, y es ahí donde se saben meses después, ya cuando uno procesa esas colecciones, cuáles son los resultados más concretos pues de la expedición. Claro, ese muestreo implica, por ejemplo, no sé, un pequeño arbusto se me ocurre, 10, 15 centímetros, ¿lo toman de raíz? ¿Cómo hacen ese muestreo como para que los oyentes de Caracol Radio y Planeta Caracol visualicen, imaginen la labor que ustedes van a desarrollar allí metro a metro, paso a paso? En las plantas, cuando hablamos de una colección botánica, básicamente es una rama de unos 30 centímetros de largo, donde en el mejor de los casos uno ha colectado la flor o el fruto, que son los caracteres más diagnósticos a la hora de saber una especie. En algunos casos, como las bromelias, algunas orquídeas, se colecta todo el individuo, una parte de todo el individuo, porque digamos se necesitan también esos caracteres de las raíces, del bulbo, en el caso de las orquídeas. Y sí, colectamos todo lo que se nos atraviese, hierbas, árboles. Muchas veces tenemos la ventaja de trabajar con estos grupos indígenas, que son nuestros grandes colaboradores y, digamos, nuestros grandes coinvestigadores, para poder acceder a las zonas más altas. Ellos tienen mucha destreza pues a la hora de acceder a estos árboles, y llevamos todo el equipo de seguridad pues para reforzar esa técnica, digamos, tradicional de subir a los árboles. Y en esa medida en la Amazonía podemos acceder a esas zonas altas, que no solamente son las ramas de los grandes árboles, sino también toda una diversidad que está en el dosel, que se llama, digamos, la parte más alta del bosque, donde están muchas epífitas, orquídeas, bromelias, helechos. Hay toda una biota que está solamente, digamos, adaptada a esas zonas altas de los bosques, y con ayuda de los coinvestigadores, que son parte fundamental del trabajo, logramos acceder también a esas zonas altas del bosque.
No, y qué interesante y qué bonito destacar esos coinvestigadores, los nativos, los indígenas que los acompañan en la expedición. Me imagino que ellos también se ponen, comillas, la bata, el overol, y siguiendo las instrucciones se montan en esta iniciativa de entender que están desarrollando una investigación científica allí en la cuenca media del río Putumayo. ¿Cómo es esa relación, esa interacción? ¿Cómo se ha logrado construir esa confianza entre las partes, Nicolás? Es un ejercicio muy bonito, muy interesante, como bien tú lo dices, uno termina hermanándose mucho con ellos y ellos, digamos, entendiendo el trabajo que se hace y como llevándolo muy apasionadamente, igual que lo hacemos nosotros. Y parte, digamos, de la expedición, una de las grandes intenciones es fortalecer y enriquecer estas comunidades para darles herramientas para la gestión de su biodiversidad, ¿no? Que ellos identifiquen, entiendan especies útiles o amenazadas que no tenían en cuenta. Muchas veces las más conocidas son las que ellos más usan, los peces, las maderas, pero hay otros grupos de organismos que quizá no le ponen tanto cuidado, pero a la hora, digamos, de ya verlos, cogerlos, saber cómo se capturan, ellos van como identificando y fortaleciendo su conocimiento también de la diversidad que ellos mismos tienen. Es un ejercicio en ambas vías, ¿no? Que tanto como que nosotros les enseñamos como las técnicas digamos, de colecta de los diferentes grupos, y ellos nos enseñan sobre tipos de microhábitats, sobre, digamos, de historia natural de ciertos organismos que ellos conocen y del conocimiento y nombres ancestrales que ellos tienen de los organismos, ¿no? Claro, y en particular también podrán advertir o señalar de plantas, especies que no han vuelto a ver o que han dejado de encontrar cuando salen a hacer sus travesías en el bosque, que también es información valiosa. Claro. En cada grupo de organismos, digamos, siempre hay especies como insignias, sea por el sobreuso o porque tienen algún tema mítico. Por ejemplo, en las plantas, esa zona es una zona de distribución de dos especies amenazadas maderables, pues muy famosas, una que es el cedro y otra el palo rosa, dos especies muy usadas en la Amazonía, que hace varias décadas en esa zona fueron sobreexplotadas, y digamos, parte de los intereses es conseguir y encontrar nuevas poblaciones remanentes de estas dos especies. Claro, ese punto también es súper importante. ¿Cómo volver, comillas, a repoblar con cedro, con palo rosa, distintas zonas allí en la cuenca media del río Putumayo para que no se pierda la especie, para recuperar un tanto la población, si se puede denominar así, Nicolás, de estas dos maderables que, por supuesto, por la sobreexplotación se ha menguado, se ha disminuido? Sí, tal cual. Como te menciono, uno de los intereses puntuales en nuestro caso de flora es ubicar poblaciones o remanentes de poblaciones naturales de estas dos especies. Nosotros tenemos en el instituto otros proyectos con estas dos especies, y en este caso la idea puntual es encontrar nuevas poblaciones naturales, ¿no? Sí, y si se encuentran, existe la posibilidad de gestarlas como viveros, que luego sean plántulas, y repoblar, replantar, reforestar. Sí, esos son esos otros dos proyectos que te menciono, y digamos esa es la idea, principalmente una vez ubicadas las poblaciones, la idea es hacer un acuerdo con las comunidades, porque hay que hacerle un seguimiento en el tiempo para saber cuándo están en fruto cada especie, ¿sí? Claro. Y eso es un trabajo que hacen los locales, y posteriormente, ya una vez teniendo un buen número de semillas, proceder a hacer unos viveros y hacer ensayos de propagación. ¿Es fácil encontrar, hallar, sacar las semillas de estas dos especies? ¿Cómo se hace eso? Del cedro sí, el cedro es una especie que es dispersada por el viento, entonces tienen unas estrategias de vida, digamos, de producir muchas semillas. Digamos, en la naturaleza podrás imaginarte, quien se dispersa por el viento necesita producir muchas para que unas poquitas logren, digamos, sobrevivir. Y entonces es una especie que produce relativamente buen número de semillas. Una lluvia de semillas. Una lluvia de semillas, tal cual, natural. Qué chévere. Pero en el caso del palo rosa no, es una especie dispersada por tucanes, entonces tiene otra estrategia diferente, digamos, un poco más especializada en términos de su dispersor, y en esa medida no, digamos, la planta le da mucha energía a la producción de la fruta como tal para atraer a su dispersor, pero no produce tantas semillas como la otra especie. Luego son condiciones diferentes, bien diferentes. En palo rosa tenemos grandes
deficiencias, digamos, de encontrar poblaciones naturales. No había tanto naturalmente, y después de la sobreexplotación, pues sí que menos hay. Pero mire que con todo lo que nos has explicado, y en este caso particular del cedro, del palo rosa, también nos das pistas de cómo funciona la naturaleza, cómo el cedro lanza su lluvia de semillas, mientras que el palo rosa necesita el socio colorido, que es el tucán. Entonces ahí piensa uno, ok, y si no hay suficiente población de tucanes, pues el palo rosa termina siendo, o sea, aún más vulnerable y siendo más menguado. Claro, exactamente. Cuando uno habla, digamos, de la ¿cómo decir?, la pérdida de la biodiversidad, ese es digamos, el encadenamiento, digamos, de una degradación de la naturaleza. Se quita un eslabón, digamos, de todo ese entramado ecológico, y hasta ahora medio estamos entendiendo cuáles son las consecuencias de que se pierda una especie para las otras especies, y así sucesivamente, ¿no? Claro, ¿no? Y el palo rosa esforzándose por un fruto bien suculento que atraiga el tucán, llega el tucán, no son lo suficientes, y bueno, ahí se va cortando esa línea. Así funciona la naturaleza. Qué bonito, qué buena explicación, Nicolás. Ustedes los científicos tienen tanto conocimiento que cada vez que lo comparten con nosotros a través de los medios de comunicación, créanme, y siendo la radio, vamos pensando, vamos dibujando eso como una gran maravilla. Te quiero consultar, de cara a esta expedición que está en marcha binacional a la cuenca media del río Putumayo entre Perú y Colombia, tus expectativas personales, ¿hacia dónde apuntan tus objetivos en esta expedición? No, ya lo que hemos hablado, uno muy cercano es al palo rosa. Llevamos varios años detrás de esta especie y esperamos que esta sea como la vencida en términos de encontrar poblaciones naturales de palo rosa. Es una especie muy, muy especial que llevamos varios años buscando y no. Tenemos varias expectativas, obviamente, también de encontrar nuevos registros para el país, pues, entendiendo que es una especie limítrofe, una zona limítrofe. Habrán registros de Perú que no tenemos en Colombia y viceversa, y esto es un buen momento, digamos, para encontrar nuevos registros para el país y ampliar, digamos, el conocimiento de la biodiversidad en los diferentes grupos de trabajo, pues en el caso de plantas, pero yo sé que para los diferentes colegas hay todo un tema, digamos, de la expectativa, entendiendo que es un sitio donde no se conocía, no habíamos ido y no teníamos información contundente, pues, de biodiversidad. Y por otro lado, afianzar aún más, digamos, las relaciones con los diferentes cabildos que trabajamos aquí en El Encanto y en San Rafael, con los cuales ya habíamos comenzado a hacer algunos trabajos, pero yo estoy seguro que esta iniciativa va como a catapultar, digamos, las relaciones que tenemos con ellos. Claro que sí. Y el valor también importantísimo que tiene la suma por encima de las fronteras. Perú, Colombia, la ciencia por delante de ello y dando cumplimiento a múltiples acuerdos que ha cogido Colombia. Eso también es bien importante y lo destacamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Pues Nicolás Castaño, coordinador de Línea de Flora, programas de ecosistemas y recursos naturales del Instituto Sinchi. Gracias en lo personal y también a nombre de los oyentes de Planeta Caracol por hacernos entender el valor y cómo funciona la naturaleza allí en la Amazonía, con esa ejemplificación tan perfecta del cedro y el interés tan particular que tienen sobre el palo rosa. Los puede ver uno igual, comillas, hablo como un colombiano de a pie, pero funcionan y sus vidas son tan diferentes, la lluvia de semillas del cedro y el palo rosa esperando el tucán para que le ayude a mover su semilla. Hombre, una fábula muy bonita la que nos has compartido desde el punto de vista de la ciencia, Nicolás. Te agradezco mucho, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Con todo gusto, Fidel, muchas gracias a ustedes. Es la expedición binacional a la cuenca del río Putumayo entre Perú y Colombia, muy importante para la ciencia, para las comunidades y para las especies. Así hablamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.